En nuestra República Argentina, nosotros como ciudadanos tenemos ciertos derechos y ciertas obligaciones. Por ejemplo, un ciudadano tiene la obligación de votar, ¿no? Mayor de 18 años, pero es interesante, ¿no? ¿Cierto? Que también hay ciertos derechos o privilegios que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, una persona que cumple los 70 años tiene el derecho de no votar, tiene el privilegio de no ir a las urnas por la edad que tiene. Y entonces conocemos lo que son derechos y lo que son obligaciones y privilegios en nuestra nación. Pero la Biblia también nos habla acerca de derechos o privilegios que tienen las personas o los creyentes en su vida cristiana, pero también nos habla acerca de rescindir de esos derechos. Como cristianos también tenemos derechos, tenemos privilegios que tenemos como ciudadanos de una nación o ciudadanos del cielo, pero muchas veces nos encontramos que esos derechos son un obstáculo a que otra persona crea en Cristo o que otro creyente crezca en su vida espiritual. Entonces el cristiano es motivado a soltar voluntariamente sus derechos para el avance de la obra del Evangelio. Pero ¿cómo funcionan los derechos y las obligaciones en la vida de un cristiano? Me gustaría ver en esta noche y en la semana que viene también, 3 elementos en relación a nuestros derechos. Y lo vamos a ver en el pasaje que tenemos para estudiar en esta noche, en Mateo capítulo 17, de los versículos 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Los invito a abrir ahí, vamos a leer esos versículos. Esto sucede después que el Señor Jesucristo anuncia nuevamente su muerte a los discípulos para que ellos realmente recuerden eso, el hecho de que a pesar de que Él es el Rey de los judíos, Él tiene que morir por los pecados del hombre. Dice Mateo 17, 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo es el único evangelista que registra este evento. Quizás porque Mateo está viniendo en el desarrollo de su evangelio mostrando que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Rey de los judíos. Él merece el trono de David. Y a través de muchas evidencias está planteando eso, pero también plantea que su propio pueblo, el pueblo judío, no lo reconoció como rey y lo rechazó. Y por eso también el Evangelio sería abierto a los gentiles y el Señor estaría estableciendo su iglesia donde judíos y gentiles buscan adquieren de Dios gratuitamente la salvación en Cristo Jesús. Y entonces creo que por eso Mateo presenta esta situación, porque muestra una vez más que el pueblo judío no lo reconocía a Jesús como el Salvador, el Mesías, a través del reclamo de estos impuestos. Entonces vamos a ver en primer lugar la existencia de obligaciones. La existencia de obligaciones. Aquí vemos en el versículo 24 que cuando llegaron a Capernaum, dice, el Señor Jesucristo con sus discípulos habían estado recorriendo desde el monte de Transfiguración hasta Capernaum, donde Pedro tenía su casa, donde Jesucristo muchas veces se hospedaba.
y habían hecho su trayectoria y habían finalmente llegado a Capernaum. Se habían encontrado con Cristo nuevamente, como habíamos estudiado, se habían encontrado en algún lugar en Galilea, en el versículo 22, reencontrado con Cristo, y ahora se dirigen hacia la casa de Pedro, y cuando llegaron a Capernaum, se presentan delante de Pedro, vinieron a Pedro estos que cobraban las 2 dracmas. Jesús aparentemente había seguido su camino y había entrado a la casa y estaba dentro de la casa, presumiblemente la de Pedro, eso es lo que muchas veces asumimos. Y estos que cobraban las 2 dracmas le plantean una pregunta a Pedro. Y aquí es donde vemos el tema de la existencia de obligaciones. La ley obligaba a los judíos a pagar el impuesto del templo. Pero nos preguntamos, ¿qué son estas 2 dracmas que estos hombres estaban cobrando? Para eso necesitamos ir al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, en el capítulo 30. Si pueden buscar conmigo Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, vamos a comenzar del versículo 11. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios manda al pueblo de Israel a pagar un impuesto que tenía que ver con el tabernáculo. Dice así en el versículo 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Acá tenemos un recuento del relato del inicio de este impuesto del tabernáculo. Vemos entonces en primer lugar acá la ley en el tabernáculo. Fíjense que Dios es el que mandó esta ley. Presten atención a eso. Habló también Jehová a Moisés diciendo, ¿sí? Jehová Dios es el que mandó este impuesto al pueblo de Israel. La ofrenda era una cantidad fija por persona, medio ciclo por persona, conforme al ciclo del santuario. El ciclo era de 20 geras, como dice. Era una moneda de plata o una porción de moneda de plata. Y los que eran contados en el censo eran los varones de 20 años para arriba. Esos eran los que eran contados. Eso es lo que nos describe este texto. Ahora, el significado de esta ofrenda la vemos en las palabras que dice en el versículo 15, para hacer expiación por las personas. O sea, esta ofrenda que se daba, este impuesto de medio ciclo por persona, que daban todos los varones de 20 años para arriba, era para hacer expiación por ellos. Ahora, esta ofrenda era igual para todos porque representaba la expiación de sus almas. Y el alma de los ricos y el alma de los pobres son igualmente pecadores y alejados de la gloria de Dios. Nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben que el rico no está más cercano a la gloria de Dios o a la presencia de Dios porque sea rico? El pobre no está más alejado porque sea pobre. Sea pobre, sea rico, sea religioso, no lo sea, todos estamos alejados de la gloria de Dios. Y por igual necesitamos la misma expiación. Por eso estas personas, no importa
qué clase social o económica tenían que pagar el mismo precio. El precio de su expiación era el mismo. Aquí la expiación es la palabra hebrea que significa tapar. Y tiene la idea de apaciguar la ira o cancelar una deuda. Y nos damos cuenta de que el hombre tiene una deuda moral con Dios y está bajo la ira de Dios por su pecado. Y entonces esta expiación estaba representando aquello que apaciguaba esa ira de Dios, para que Dios no castigue a estas personas con mortandad o con plaga. Esta ofrenda estaba expresando o ilustrando aquella deuda moral que la persona tenía para con Dios y que debía ser saldada, debía ser pagada. Esta ofrenda era un recordatorio más que el hombre tiene una deuda moral para con Dios que debe ser pagada. Y esta ofrenda que hacía el pueblo de Israel representa al Hijo de Dios que fue entregado como ofrenda y sacrificio por nuestra culpa. Este impuesto del tabernáculo era un tipo del Señor Jesucristo, una ilustración del Señor Jesucristo. Representaba el sacrificio y la obra del Señor Jesucristo culminada ahí en la cruz del Calvario. Pero esto no solamente dice que era para expiación, sino dice que era para memorial, esta ofrenda. En el versículo 16 dice, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová. Era algo especial que Dios quería que el pueblo recordara. Y nosotros también debemos recordar que fuimos rescatados de la condena del pecado y del infierno. Es más, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Éfeso, una iglesia que había sido, personas que habían sido rescatadas del mundo, les dice esto. En Efesios 2:1 dice, y Él, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, tenemos que recordar aquellos momentos en los cuales estábamos muertos en delitos y pecados. No para deleitarnos en aquellos momentos, sino para recordar de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, éramos iguales que todos los demás incrédulos hoy día. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Teníamos esta deuda moral para con Dios. Estábamos bajo la ira de Dios que necesitaba ser apaciguada. ¿Y cómo íbamos a hacer? Dice así, pero Dios, a pesar de nuestra situación de ser pecadores y estar bajo la ira de Dios, Dios que es rico en misericordia, por su amor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esa última frase que Pablo menciona es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando recordamos de dónde nos sacó. Para que todos los creyentes, los que hemos experimentado la gracia, la misericordia de Dios, que hemos experimentado la nueva vida en Cristo, que nunca nos olvidemos que fuimos salvos por gracia. No lo merecíamos. Estábamos endeudados eternamente con Dios, estábamos bajo la ira de Dios por nuestro pecado, pero por gracia Él quitó de nuestros pecados, por gracia Él nos salvó. Y por eso tenemos esta gran salvación. Así que es para memorial, debemos recordar de dónde nos ha salvado Dios, para recordar que fue la gracia de Dios que nos salvó. Ahora, ¿cuál era el uso de esta ofrenda? ¿Para qué se usaba? Nos dice en el versículo 6 de Éxodo 30,
para el servicio del tabernáculo de reunión. Recuerden, ese tabernáculo de reunión era una carpa, un recinto que tenía cortinas alrededor, y era una carpa donde estaba el arca, donde estaba el altar del incienso, donde estaban los panes de la proposición, había un candelabro. Justo afuera de esa carpa, en el recinto, dentro de las cortinas, estaban también el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios a Dios, los animales que se sacrificaban, y también había un lavacro donde los sacerdotes se lavaban, se limpiaban, se lavaban las manos y tenían ese lavamiento ceremonial. Y era para el servicio de ese tabernáculo donde el pueblo de Israel venía para acercarse a Dios. Para el funcionamiento de ese tabernáculo se usaba esta ofrenda o este impuesto del tabernáculo. Pero me gustaría que veamos un poco más específico en qué lugares se usó inicialmente. Éxodo capítulo 38. Éxodo capítulo 38. Éxodo nos describe la manera, las instrucciones de cómo construir este tabernáculo y la manera en que iba a estar dispuesto todo. Y dice en Éxodo capítulo 38, versículo 25, y la plata de los empadronados, o sea, ese censo que iban a hacer de los hombres de 20 años para arriba, del cual medio ciclo iban a pagar cada uno por cabeza, y la plata, o sea, ese medio ciclo de plata de los empadronados o de los censados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo de santuario. O sea, cuando juntaron todos los medios ciclos de cada persona, de cada varón 20 años para arriba, juntaron esta cantidad. Y dice, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Y pueden hacer la matemática, sale todo bien. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa, y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Entonces, esta plata, estas monedas de plata que se habían ofrendado, medio ciclo por persona, se habían juntado y se habían fundido para hacer las basas, que eran basas de plata, donde se colocaban unas columnas, unos palos, unos postes, donde se colgaban las cortinas para el tabernáculo todo alrededor. Y los capiteles que iban por encima de las columnas, todos esos, la plata que se usaba para fundir esas cosas venía de esta ofrenda. Todo varón mayor del pueblo de Israel, cuando veía el tabernáculo de reunión y veía esa plata en esas basas o veía esa plata en esos capiteles, recordaba que había tenido una deuda para con Dios, que había sido pagada. Y esto también actuaba como memorial, no solamente a cada joven o cada hombre que decía, yo tenía una deuda para con Dios, y ahí estaba el pago, ahí está el pago, en ese tabernáculo estaba el pago de esa deuda. Pero también iba a ser un memorial para Dios, un recordatorio para Dios, recordándole el rescate pagado por sus almas.